Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Kersetti, soy ayudante de la primer cátedra de farmacología y junto con Tatiana Turek le armamos la clase de anticonvulsivantes. Tengan en cuenta que esta es una clase bastante extensa, tiene muchos fármacos y muchos nombres. Obviamente no reemplaza la bibliografía oficial y la idea de esta clase era darles un acercamiento para que puedan encarar mejor el estudio de este tema tan importante de neurofarmacología. Para comenzar la clase, queríamos hacerle un breve repaso de qué es y la fisiopatología de la epilepsia para que luego puedan entender y aplicar el mecanismo de acción de los fármacos epilépticos. Como definición tenemos que la epilepsia es un desorden cerebral crónico que está causado por múltiples etiologías y está caracterizado por crisis recurrentes debidas a un exceso de excitabilidad neuronal o a un déficit en la inhibición. ¿Y a qué llamamos crisis epiléptica? Porque si nos ponemos a pensar cuál es la diferencia entre epilepsia y crisis epiléptica o mal llamada convulsión. Bueno, la crisis epiléptica es un evento clínico paroxístico y transitorio, eso es importante, y es secundario a la descarga anormal y excesiva y también sincrónica de un grupo de neuronas. Es importante que sepan que posee un inicio y una finalización brusca. Ahora, la epilepsia, como explicamos en la anterior diapositiva, es como la patología crónica, y que para llamarlo de esta forma al paciente tiene que haber tenido 2 o más crisis epilépticas. En esta diapositiva lo que tratamos de resumir es básicamente la clasificación de las crisis epilépticas. La idea no es que se lo sepan todo, pero sí que les vaya sonando para que cuando vean los distintos fármacos puedan entender un poco las indicaciones y la utilización clínica. Tengan en cuenta que las mismas se pueden dividir en focales, parciales o generalizadas. En cuanto a las focales, son un grupo de neuronas dentro de un mismo hemisferio. Y dentro de las parciales las podemos clasificar en simples o complejas. Simples tienen una clínica variada, ¿sí? No suelen tener alteración de la conciencia. En cambio, las complejas suelen tener alteración de la conciencia, pero no suelen tener pérdida del tono postural. En cambio, las generalizadas son las que se originan en ambos hemisferios, ¿sí? A su vez, estas pueden ser primariamente generalizadas, que es cuando las descargas en un comienzo son bilaterales y bihemisféricas, ¿sí? O secundariamente generalizadas, que es que las descargas comienzan en un solo hemisferio y luego se propaga a otro. Que en sí, la secundariamente generalizada puede ser una evolución de una crisis parcial simple o de una crisis parcial compleja. Y dependiendo de la forma de la presentación tenemos las crisis de ausencia, las crisis tónico-clónicas, las mioclonías y las atónicas. Por lo tanto, ya hablando de un poco la clasificación de la epilepsia y repasando un poquito la fisiopatología, cuando hablemos de tratamiento farmacológico, en sí, todos los fármacos que me disminuyan la excitabilidad cerebral o me aumenten la inhibición pueden ser potencialmente fármacos con capacidad antiepiléptica. Y los vamos a dividir en bloqueantes de los canales de iones despolarizantes, como el sodio y el calcio, los que agonizan sistemas de neurotransmisión inhibitoria, principalmente y en básicamente lo que vamos a hablar mucho en la clase, que es el GABA, o antagonistas de sistemas de neurotransmisión excitatorios, como el glutamato. Si vamos a clasificar a los anticonvulsivantes, tenemos 2 clasificaciones que se suelen utilizar en la práctica, que son en drogas clásicas o nuevas o según el mecanismo de acción. En cuanto a las clásicas o nuevas, la verdad que no hay mucho misterio en por qué fueron clasificadas de esta manera. Las clásicas fueron los primeros anticonvulsivantes del mercado y las nuevas justamente los más modernos. Dentro de las clásicas tenemos a la fenitoína, al fenobarbital, al ácido valproico, a la carbamazepina y a la etosuximida. En cuanto a las nuevas, a la lamotrigina, al topiramato, al levetiracetam, a la oxcarbamazepina y a la pregabalina. Ahora, siguiendo un poco la línea con la diapo anterior, podemos clasificar también a los anticonvulsivantes según el mecanismo de acción, ¿sí? Si es que bloquean canales de iones despolarizantes como sodio-calcio, si antagonizan los sistemas de neurotransmisión excitatorio, principalmente glutamato, o que agonicen, o sea, favorezcan, ¿sí?, el sistema de neurotransmisión inhibitorio mediado principalmente por GABA.
Dentro de los bloqueantes de canales de sodio tenemos a la fenitoína, a la carbamazepina, al ácido valproico, a la lamotrigina y al topiramato. En cuanto a los bloqueantes de los canales de calcio, al ácido valproico, a la lamotrigina, a la pregabalina y al topiramato. Dentro de lo que son los antagonistas, ¿sí?, del sistema excitatorio, tenemos a la lamotrigina, al topiramato y al levetiracetam. Y como favorecedores o agonistas del sistema de neurotransmisión inhibitorio, tenemos a las benzodiazepinas, al fenorbital, al ácido valproico y al topiramato. Ya se habrán dado cuenta que muchas de las drogas que son más nuevas, ¿sí?, suelen tener y compartir varios mecanismos de acción que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando la clase. Vamos a comenzar entonces con los bloqueantes de canales de iones despolarizantes. Vamos a comenzar hablando de la fenitoína. La fenitoína es una de las drogas más importantes de este TP, ¿sí? Así que es muy importante que tengan en cuenta el mecanismo de acción, que, como dice la diapositiva, es un bloqueante de los canales de sodio voltaje dependiente, pero en estadio inactivo. ¿Y por qué es tan importante? Y justamente les dejé estas imagencitas que ahí se las voy a explicar. Porque justamente en un estado normal, o sea, fisiológico, cuando las neuronas se despolarizan al umbral del potencial de acción, la proteína de canal de sodio detecta esta despolarización y en unos pocos milisegundos, o sea, muy rápidamente, lo que hace es sufrir un cambio conformacional que pasa de un estadio de reposo cerrado, ¿sí?, que no conduce, a un estado abierto, ¿sí?, que permite justamente el flujo de sodio. Luego, rápidamente, ¿sí?, vuelve a cerrarse, ¿sí? Pero este canal no es que se cierra a un estadio de reposo, sino que se cierra a un estadio de inactivo. Justamente, como todos los canales, necesita ser repolarizado antes de que pueda ser activado nuevamente por una despolarización subsecuente. Justamente, la característica que tienen estos canales en el sistema nervioso central es que pueden pasar rápidamente del estadio reposo abierto inactivo, reposo inabierto activo constantemente, ¿sí? Entonces permite que las neuronas puedan disparar series de altísima frecuencia de potenciales de acción de manera muy rápida, ¿sí? Entonces lo que hace la fenitoína en este caso, pero también lo hacen la carbamazepina y la lamotrigina, como vamos a ver a medida que avance la clase, es unirse preferentemente al canal cuando está inactivo, y lo que hace es que se mantenga estabilizado en ese estado y justamente frenar con los potenciales de alta frecuencia que terminan generando la crisis epiléptica. Bien, es importante que tengan en cuenta que es un anticonvulsivante de mucha eficacia, ¿sí? Y tiene también un cierto efecto inhibitorio sobre el calcio en el terminal nervioso. Por lo tanto, como mecanismos extras, obviamente el principal, y por qué se lo clasifica, es justamente el bloqueo de sodio, pero también tiene cierto efecto sobre la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Pero tengan en cuenta que su uso está en disminución, básicamente porque tiene una farmacocinética, como vamos a ver, no lineal y muy poco favorable, tiene muchísimas interacciones que ya vamos a analizar y tiene muchos efectos secundarios, principalmente por su uso crónico. Y además, como les había adelantado, fueron apareciendo nuevos fármacos con perfiles de seguridad mucho más favorables. Cuando hablamos de la farmacocinética de la fenitoína, hablamos de uno de los temas más importantes de este fármaco, básicamente porque hay características farmacocinéticas que influyen marcadamente, ¿sí?, cuando hablemos de características particulares de este fármaco. Principalmente su unión a proteínas plasmáticas, la no linealidad de su cinética de eliminación y su alto metabolismo por las CYPs hepáticas. En cuanto a la administración, tenemos dos vías principales, que es la vía oral y la vía endovenosa. Es importante que tengan en cuenta que no se utiliza la vía intramuscular. En cuanto a la vía oral, tenemos dos formulaciones que lo que hacen es diferir en su farmacocinética. Tenemos la forma de liberación rápida y la de liberación prolongada, y que tiene una biodisponibilidad del 95%, ¿sí? Es una altísima biodisponibilidad por esta vía, y alcanza niveles plasmáticos o concentraciones plasmáticas máximas entre las 5 a las 10 horas. Es importante que la vía intramuscular, como les había contado, no se utiliza porque precipita y además puede causar necrosis tisular. Y en cuanto a la vía endovenosa, es importante que se debe administrar de manera lenta
y diluida en suero salino, porque en suero glucosado no es soluble. Lo que sí es importante es que la fenitoína en sí es muy poco soluble en agua, por lo tanto en sí su uso endovenoso está dificultado. Justamente esto condujo a la producción de lo que es la fosfenitoína. O sea, cuando nosotros administramos fenitoína endovenosa, en realidad estamos administrando fosfenitoína. La fosfenitoína es un profármaco que sí es soluble en agua y justamente se convierte a fenitoína por las fosfatasas en el hígado, y también en los glóbulos rojos también hay un poco de fosfatasas, pero principalmente en el hígado. Y la fosfenitoína tiene una vida media de 8 a 15 minutos para luego ser transformado a la fenitoína. En cuanto a la distribución, es importante que tiene una altísima unión a proteínas plasmáticas de alrededor del 90%, y es importante que esta fracción libre, que termina siendo bastante baja, es un poquito más alta en neonatos, en pacientes que tienen algún grado de hipoalbuminemia o pacientes que están consumiendo otros fármacos que también tienen altísima unión a proteínas plasmáticas, como por ejemplo el valproato. Se elimina de forma casi completa, justamente como les había adelantado al principio de esta diapositiva, por vía hepática, mediante el sistema enzimático CYP. Principalmente, y por eso está en negrita, el CYP12-9, pero también tenemos al CYP12-19, y es importante el ajuste de dosis en paciente con alguna alteración a nivel hepático. En cuanto al metabolismo de la fenitoína, tengan en cuenta que a niveles bajos, o sea, concentraciones bajas, lo que hace es seguir una cinética de orden 1, pero a medida que los niveles en sangre van aumentando, pero siempre dentro del rango terapéutico, o sea, mientras van aumentando estos niveles, se alcanza la capacidad máxima del hígado que tiene para poder metabolizar el fármaco. Entonces llega como a la cinética de saturación y pasa a ser de orden 0. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? La vida media de la fenitoína es de aproximadamente 22 horas, o sea, tiene un rango entre 7 a 42 horas, pero se dice que en la media está en 22 horas, y es importante que alcanza el estado, o sea, las concentraciones estables a nivel del sistema nervioso central recién a las 2 a las 4 semanas. Otra cosa muy importante, y realmente es una diapo muy larga porque justamente la farmacocinética es muy importante, tengan en cuenta que muchos individuos tienen una limitación genética en la capacidad de poder metabolizar la fenitoína. Eso es un dato a tener en cuenta, y es importante que la hemodiálisis no afecta la concentración plasmática, por lo tanto en casos de intoxicación sí, no podemos utilizar esta vía. Y como siempre, viendo obviamente la farmacocinética, es importante ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o hipoalbuminemia, ¿sí? Principalmente porque suele tener niveles bajos y de droga libre, una altísima unión a proteínas plasmáticas, y su metabolismo es principalmente por vía hepática. Cuando hablen de efectos adversos de la fenitoína, tienen que dividirlos. ¿Por qué? Porque va a depender tanto de la vía de administración, de la duración del tratamiento y de la dosis. Tengan en cuenta que por vía endovenosa puede causar hipotensión, arritmias cardíacas y depresión del sistema nervioso central. Y algo muy importante, y justamente por eso es una de las cosas que no se recomienda dar intramuscular, si se extravasa del sistema venoso, puede causar necrosis grave de la piel y del tejido subcutáneo. En cuanto al tratamiento oral, suele provocar molestias gastrointestinales, que es importante que se puedan reducir administrando el medicamento con las comidas, o mismo administrar la formulación que les había comentado de liberación prolongada. Suelen tener visión borrosa, diplopía, hiperactividad, ¿sí? Somnolencia, confusión, ¿sí? Esto principalmente suelen ser más que nada en el agudo, ¿sí? Ya en el crónico no suele ocurrir tanto esto, sino suele pasar las primeras semanas hasta que se estabilizan las concentraciones plasmáticas de fenitoína. En cuanto a la intoxicación, sí, por eso es muy importante la dosis. Es importante que los niveles terapéuticos suelen estar entre 10 y 20 microgramos mililitro. Los signos más tempranos de toxicidad es toxicidad vestibular y cerebelosa, y lo que se ve en el paciente es ataxia,
¿sí? Que si seguimos aumentando la dosis o siguen aumentando los niveles tóxicos de fenitoína, puede terminar en obnubilación y hasta en un coma. Es importante también tener en cuenta la duración, ¿sí? Porque los efectos adversos crónicos son muy importantes y a veces hasta limitantes del uso crónico. En cuanto al tratamiento prolongado, tengan en cuenta que puede ocasionar una polineuropatía, hiperplasia gingival, osteoporosis, disminución de los factores de la coagulación, vitamina K dependientes, anemia megaloblástica porque tiene alteraciones a nivel del metabolismo del ácido fólico, hirsutismo, hepatotoxicidad, y es importante que puede generar hiponatremia por generar un CIJA, una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Otras complicaciones que son más raras, pero hay que tenerlas en cuenta porque son muy graves, es que pueden generar una insuficiencia hepática aguda, una aplasia de médula ósea, agranulocitosis, trombocitopenia y puede generar linfadenopatías. Ya les había adelantado un poco que es un fármaco con muchísimas interacciones y a casi todos los niveles de la farmacocinética. En cuanto a las interacciones a nivel de la administración, puede justamente interactuar con los antiácidos, con el calcio y la nutrición enteral suele reducir la absorción de la fenitoína. Es importante también que tengan en cuenta que pueden desplazar a la fenitoína de su unión a proteínas plasmáticas, el valproato, que lo vamos a ver a continuación, los salicilatos, sí, recuerden, todos los salicilatos tienen altísima unión a proteínas plasmáticas, y obviamente el acenocumarol que vimos en el primer parcial, drogas de clase 1 con altísima unión a proteínas plasmáticas. Y también, y una de las cosas más importantes, es que genera interacciones. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los inductores más importantes del CYP450. Entonces va a disminuir los niveles plasmáticos de básicamente todos los fármacos que se metabolicen por el CYP. Obviamente acá les puse los más importantes, si no la lista sería enorme. Principalmente anticoagulantes orales, anticonceptivos hormonales, la ciclosporina y los antirretrovirales. Y también, como tiene altísimo metabolismo por los CYP, los bloqueantes del CYP pueden aumentar los niveles de fenitoína, y a la cabeza los azoles, la amiodarona y el valproato. Imagínense la cantidad de interacciones que tiene, que no me alcanzó una sola diapositiva. Pero bueno, no quería dejar de darles este concepto muy importante y quiero que se lleven, que es que aunque es un importantísimo inductor del CYP, no induce su propio metabolismo, pero obviamente sí el de otras drogas. Entonces en sí el ajuste de dosis de fenitoína es un dolor de, en realidad, tener en el esquema a la fenitoína es un dolor de cabeza para cualquier médico, ¿sí?, que esté abordando a un paciente por esta temática, así que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, interacciones farmacodinámicas en sí son las menos importantes porque hay muchísimas más interacciones farmacocinéticas, pero no quería dejarle de dar estas tres, que es con antidepresivos tricíclicos, que aprovecho que ya tuvimos esa clase. Es importante que a altas dosis pueden desencadenar convulsiones, ¿sí? Entonces es necesario ajustar la dosis de fenitoína. En cuanto a la lidocaína con la fenitoína, recuerden que ya la lidocaína de por sí es arritmogénica, la fenitoína también, y si se dan juntas por vía endovenosa pueden conducir a una depresión cardíaca excesiva. Y es importante que con el alcohol o con otros medicamentos depresores del sistema nervioso central puede potenciarse esa depresión. Así que siempre que sea posible, y en especial si se sospecha de una interacción medicamentosa, estaría muy bueno determinar los niveles séricos de fenitoína. Para terminar con este fármaco vamos a hablar de las principales indicaciones y, muy importantes, sus contraindicaciones. Tengan en cuenta que la fenitoína es muy efectiva para las crisis focales, las crisis tónico-clónicas generalizadas y también el tratamiento agudo del estatus epiléptico, que lo vamos a ver más al final de la clase. Pero es importante que no se utilizan porque no son eficaces para el tratamiento de crisis de ausencia generalizadas. Y como uso, que ya
vale la redundancia, está en desuso, es las neuralgias, principalmente las neuralgias trigeminales, ¿sí? Que antes del uso de la carbamazepina como droga de primera línea, que es el fármaco que vamos a ver a continuación, se utilizaba la fenitoína, pero hoy en día ha sido claramente reemplazada por la carbamazepina. Y después, en cuanto a las contraindicaciones, van más que nada de la mano con los efectos adversos de este fármaco y su farmacocinética, que son las reacciones graves de hipersensibilidad, enfermedades hematológicas conocidas, anomalías de la conducción cardíaca y enfermedad hepática y renal claramente. Ahora es importante que tengan en cuenta que la fenitoína se clasifica dentro de la categoría D de riesgo del embarazo. Es un teratógeno muy importante que causa una serie de malformaciones muy importantes y bastante patognomónicas que se conoció como síndrome hidantoínico fetal, que era que se vio en hijos de madres que habían recibido fenitoína, donde había anomalías en lo que es el crecimiento pre y postnatal, más que nada la parte del desarrollo del sistema nervioso central, que incluían la microcefalia, el retraso del desarrollo, incluyendo el retraso mental. También había descrito en este síndrome dismorfias craniofaciales, malformaciones de las extremidades. La verdad que eran malformaciones muy graves. Y además se han descrito que hubo varios casos de cánceres, incluyendo neuroblastomas en chicos cuyas madres habían recibido fenitoína durante el embarazo. Así que claramente está a un paso casi de clase X, así que totalmente contraindicado en el embarazo. En cuanto a la carbamazepina, es bastante fácil, básicamente el mecanismo de acción es idéntico al de la fenitoína, con la única salvedad que se vio que no afecta a los niveles endógenos de GABA y glutamato. El resto es idéntico. En cuanto a la farmacocinética de la carbamazepina, también tiene varios puntos interesantes. El primero, por ejemplo, es que tiene casi un 100% de biodisponibilidad por vía oral, así que va a ser nuestra vía de elección. Usualmente los niveles plasmáticos de esta droga se alcanzan entre las 6 y las 8 horas después de la administración. Tengan en cuenta que también existen formulaciones de liberación prolongadas que lo que hacen es ayudar a disminuir la incidencia de efectos adversos que vamos a ver en la próxima diapositiva, pero justamente estos efectos se pueden clasificar en dosis dependiente y dosis independiente, así que nos va a ayudar más que nada con los efectos dosis dependiente. En cuanto a la unión a proteínas plasmáticas, tengan en cuenta que es de aproximadamente el 70%, y a diferencia de la fenitoína, ¿sí?, el fármaco tiene una capacidad muy importante de inducir su propio metabolismo, ¿sí?, lo que provoca que a menudo caigan las concentraciones séricas luego de unas semanas de tratamiento. A ver, la vida media de la carbamazepina es más o menos 30-36 horas, y justamente lo que ocurre es que en sujetos que se administra una dosis única inicial, ¿sí?, este fármaco obviamente tiene esa vida media de 36 horas, pero pacientes que reciben terapia continua, esta vida media va disminuyendo hasta aproximadamente 8 a 12 horas. Entonces es importante que los pacientes que comienzan el tratamiento con carbamazepina suelen tener ajustes de dosis las primeras semanas de la terapéutica. Es importante que casi todo el metabolismo de la carbamazepina se realiza por vía hepática, por el CYP3A4, y que más o menos un 5% se elimina por vía renal sin cambios, pero hay que tenerlo también en cuenta. Es importante que una de las vías principales del metabolismo de la carbamazepina es la transformación al metabolismo carbamazepina 10-11-epóxido, ¿sí?, que también es un metabolito activo y que ha demostrado tener actividad anticonvulsivante. En cuanto a los efectos adversos de la carbamazepina, los podemos dividir en dosis dependiente y dosis independiente. ¿Y esto por qué es importante? Pues justamente los dosis dependientes aparecen y podemos disminuir o bajar esta incidencia disminuyendo la dosis, vale la redundancia. En cambio, los dosis independientes no nos da esta posibilidad terapéutica. En cuanto a los dosis dependientes, se ha visto mareos, diplopía, visión borrosa, la sedación, pero a dosis muy altas, en raras ocasiones hasta se ha visto el aumento de peso,
Es importante que lo de la diplopía es lo primero que suele ocurrir. Suele durar por suerte pocas horas, pero es importante que lo tengan en cuenta, pues suele ser muy molesto para el paciente y hasta a veces puede obligar a disminuir la dosis. Y en cuanto a las dosis independientes, leucopenia, agranulocitosis, trombocitopenia, reacciones de hipersensibilidad. Este es uno de los fármacos con mayor incidencia de Stevens-Johnson. A ver, mayor incidencia. El Stevens-Johnson es muy raro, ¿sí? Pero cuando ocurre, es muy común que ocurra con la carbamazepina, y el riesgo es significativamente mayor en pacientes que tienen el alelo HLA-B 1502, que suelen ser las poblaciones asiáticas más que nada, que tienen una incidencia 10 veces mayor de síndrome Stevens-Johnson, así que inducido por carbamazepina. Así que es importante que se hagan las pruebas antes de empezar a tomar este medicamento en las poblaciones asiáticas. En cuanto a otros efectos adversos que se han reportado, agravamiento de la tensión arterial, arritmias, agravamiento de una insuficiencia cardíaca congestiva e hiponatremia. Y en cuanto a la intoxicación, es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido a los efectos adversos dosis dependientes, ¿sí? Se suelen ver con niveles terapéuticos mayores a 10 microgramos mililitro. Ahí les dejo los niveles terapéuticos esperables. Y suele manifestarse como diplopía, síntomas cerebelosos, convulsiones, síndrome confusional, vómitos y fluctuaciones de la TA. Tengan en cuenta la misma premisa que teníamos como hablábamos de antiarrítmicos. Uno de los efectos adversos más frecuentes de los anticonvulsivantes justamente son las convulsiones. Lo mismo pasaba cuando hablamos de antiarrítmicos, que uno de los efectos adversos son las arritmias. Así que nada, ese puede ser su comodín cuando hablen de intoxicación o efectos adversos. Si vamos a hablar de las interacciones de la carbamazepina, tenemos que tener en cuenta que las comparten en la gran mayoría con la fenitoína, con la única diferencia es que recuerden que justamente induce su propio metabolismo, entonces va a disminuir niveles plasmáticos de la propia carbamazepina, eso explica la disminución de la vida media de este fármaco, y además va a disminuir los niveles plasmáticos de otros anticonvulsivantes como la fenitoína, la etosuximida, el ácido valproico y el clonazepam, más todas las interacciones que ya habíamos nombrado con la fenitoína. Y en cuanto al bloqueo, ¿sí?, de los CYP por otros fármacos que van a terminar aumentando los niveles de carbamazepina, tenemos como siempre a los azoles, a la amiodarona y al valproato. Como contraindicaciones de la carbamazepina tenemos la hipersensibilidad, y recuerden que tiene reacción cruzada con antidepresivos tricíclicos, el bloqueo AB, o sea que puede empeorar un bloqueo preexistente o generar anomalías de la conducción, antecedente de presión de la médula ósea y también de porfiria de origen hepático, enfermedad hepática establecida y está contraindicada en pacientes embarazadas. En cuanto a las principales indicaciones, tenemos en las crisis tónico-clónicos generalizadas, tanto focales como focales con estado de conciencia alterados. De las principales indicaciones, neuralgia del trigémino y del glosofaringio. Para el dolor de tipo tabético, recuerden que el tabes dorsal se debe al daño del sistema nervioso central en la sífilis terciaria, entonces los pacientes tienen esa marcha tabética, que es como que se escucha el estruendo de los pies cuando andan, porque claramente lo que está faltando es la propiocepción. Además el paciente siente esas parestesias, ¿sí? Entonces se ha visto que como coadyuvante es muy bueno para el dolor de tipo tabético y está indicado de segunda línea para trastornos afectivos bipolares. Vamos a dedicarle una diapo a la oxcarbazepina, ¿sí? Tengan en cuenta que el mecanismo de acción es similar a la carbamazepina, bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes. Ahora tiene algunas pequeñas diferencias. Una de las principales es que justamente la oxcarbazepina tiene una vida media de 1 a 2 horas y es una prodroga. Su activante y convulsivante residen sus metabolitos activos, que son los llamados 10-hidroxilicarbazepina, ¿sí? Que justamente cuando se administra la oxcarbazepina se convierte rápidamente en estos metabolitos y ellos tienen una vida media de entre 8 a 12 horas y son los encargados de la actividad anticonvulsivante. En cuanto a la excreción, principalmente por vía renal, ¿sí? Y es un inductor menos potente de los citocromos. También es importante que tengan en cuenta que también la actividad anticonvulsivante es menos potente que la carbamazepina.
En cuanto a los efectos adversos, comparten la gran mayoría, ¿sí?, con la carbamazepina, pero son menos frecuentes. Y en cuanto a sus usos, solamente se reserva para epilepsias parciales en monoterapia, pero tengan en cuenta que lo más importante de este fármaco es que, como induce las enzimas hepáticas en menor medida, minimiza mucho las interacciones farmacológicas, y esto es muy importante. Vamos a hablar entonces de la lamotrigina. La lamotrigina es un bloqueante de los canales excitatorios, como el de sodio, muy parecido a la carbamazepina y a la fenitoína, y el de calcio. Además, también es un modulador inhibitorio presináptico de la liberación de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato y el aspartato. Además, actúa sobre los receptores 5-HT1A, ¿sí?, los receptores serotoninérgicos, dándole cierto efecto antidepresivo. O sea, se ha visto que ha mejorado la depresión en pacientes con epilepsia, y además reduce el riesgo de recaída en pacientes epilépticos con trastorno bipolar. Se han publicado efectos neuroprotectores, y importante también que tiene cierto efecto antifólico por la inhibición de la dihidrofolato reductasa. Obviamente esta inhibición de esta enzima no contribuye a su mecanismo anticonvulsivante, sino que justamente cuando se estaban investigando nuevos fármacos anticonvulsivantes se creía que justamente los antifólicos podían tener cierta utilidad, ¿sí?, en las convulsiones, y justamente después vieron que no, pero le quedó este efecto antifólico a la lamotrigina. La farmacocinética de la lamotrigina, la verdad que es bastante sencilla, se absorbe casi completo por vía oral y tiene una unión a proteínas plasmáticas entre el 50 y el 55%. Se metaboliza principalmente por glucuronización hepática, ¿sí?, a 2N-glucuronio inactivo, que se termina excretando en orina. Tengan en cuenta que la lamotrigina tiene una vida media aproximadamente de 24 horas, ¿sí?, y que justamente esta vida media se reduce a 13 a 15 horas en pacientes que están al mismo tiempo consumiendo medicamentos que son inductores enzimáticos. Los niveles terapéuticos esperables de la lamotrigina son menos de 10 microgramos mililitros, y tengan en cuenta que cuando se sobrepasan estos niveles puede verse una intoxicación o verse exacerbados los efectos adversos. Se puede ver psicosis, agresividad, irritabilidad, convulsión, alucinaciones y agitación. En cuanto a los efectos adversos más comunes de la lamotrigina, podemos citar a los mareos, la ataxia, la visión borrosa, náuseas, vómitos, ¿sí? También justamente, y suele pasar con algunos anticonvulsivantes, como vieron anteriormente, se han informado varios casos de Steven Johnson, ¿sí?, y coagulación intravascular diseminada, así que es importante. Y tengan en cuenta que las erupciones cutáneas graves son más frecuentes en pacientes pediátricos que en la población adulta. En cuanto a las interacciones, como les había adelantado en la diapositiva anterior, con inductores e inhibidores enzimáticos. Acá les dejo un cuadrito con los efectos de otros fármacos sobre la glucuronidación de la lamotrigina. Tengan en cuenta que el valproato es un fármaco que inhibe significativamente la glucuronidación de este fármaco. En cuanto a la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la rifampicina y el etinilestradiol con levonorgestrel, ¿sí?, como pastilla anticonceptiva, inducen significativamente la glucuronidación de la lamotrigina. Y el litio, el bupropión, la olanzapina y la oxcarbazepina no inhiben ni inducen significativamente. Entonces en este grupo de fármacos no tendríamos interacciones significativas. Como contraindicaciones del uso de la lamotrigina tenemos a la insuficiencia hepática, a la insuficiencia renal, riesgo aumentado, antecedentes de erupciones cutáneas e hipersensibilidad, y el embarazo. En cuanto a las indicaciones de este fármaco, tenemos a las epilepsias parciales, a las epilepsias fotosensibles y a las generalizadas primarias, como las crisis mioclónicas, las crisis de ausencia y las crisis generalizadas tónico-clónicas. Pasamos a hablar entonces de la etosuximida. La etosuximida inhibe los canales de calcio de tipo T que son activados por voltaje, principalmente las neuronas tálamo-corticales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente esto explica por qué es muy útil la etosuximida en las crisis de ausencia. Tengan en cuenta que el tálamo desempeña un papel
muy importante en la generación de ritmos de picos y ondas de 3 Hz que son típicos de la crisis de ausencia. Entonces justamente este fármaco va a ser de elección para estos tipos de epilepsia. Es importante que tiene también como extra un bloqueo de los canales de sodio, pero que el mecanismo principal es justamente la inhibición de los canales de calcio. Si vamos a hablar de la farmacocinética de la etosuximida, tenemos que decir que es un fármaco que se administra por vía oral, ¿sí? Que tiene una muy buena disponibilidad por esta vía y que los picos máximos post administración se alcanzan entre las 3 y las 7 horas. Como dato interesante, la farmacocinética no tiene unión a proteínas plasmáticas y es importante que cuando se administra crónicamente aproximadamente entre el 20 y el 25% de la dosis de etosuximida se excreta sin cambios por vía renal. El resto se metaboliza por el hígado, principalmente por el CYP3A4. En cuanto a la vida media, es de aproximadamente 40 horas y que puede oscilar entre 18 y 72 horas. Si hablamos de los efectos adversos de la etosuximida, tengan en cuenta que es un fármaco con una baja tasa de reacciones adversas y la más común es que justamente sean dosis dependientes. A dosis altas podemos ver letargia, fatiga, mareos, euforia, que justamente junto con los efectos gastrointestinales disminuyen al disminuir la dosis. En cuanto a lo gastrointestinal, podemos ver náuseas, molestias gástricas, vómitos, y es importante que tengan en cuenta que el dolor de cabeza es muy frecuente en pacientes que están con este fármaco. Otra cosa importante es que justamente tiene interacciones con inductores e inhibidores enzimáticos. Recuerden que se metaboliza una parte por el CYP3A4 y también es importante la interacción con el ácido valproico, dado que justamente inhibe el metabolismo de la etosuximida, aumentando sus concentraciones plasmáticas. Pasamos entonces a fármacos que favorecen la neurotransmisión mediada por GABA. Acá tienen una imagen donde pueden ver la neurotransmisión GABAérgica y cómo los diferentes fármacos que vamos a ir viendo durante esta sección van a actuar a sus distintos niveles. En cuanto a los fármacos que actúan sobre el canal de GABA, tenemos a las benzodiazepinas y a los barbitúricos, que ya tuvieron la clase respectiva con la doctora Roperti. Igualmente vamos a dar algunas características y lo más importante que tienen que saber de anticonvulsivantes de estos dos fármacos, de estos dos grupos farmacológicos. Después tenemos a los inhibidores del metabolismo de GABA, como es el valproato, que lo que hace es inhibir a la GABA transaminasa y a la semialdehído succínico deshidrogenasa. Son dos enzimas encargadas del metabolismo de GABA. Tenemos a la gabapentina y también tenemos a la vigatrabina, también inhibidora de la GABA transaminasa. Y como inhibidores de la recaptación tenemos a la tiagabina, que lo que hace es inhibir al GAT1. Si bien la gran mayoría de los barbitúricos tienen propiedades anticonvulsivantes, solo el fenobarbital ejerce efectos antiepilépticos a dosis más bajas de las que causan hipnosis, por eso es de los fármacos más utilizados. Tengan en cuenta que fue de los primeros anticonvulsivantes orgánicos y tiene la verdad que una toxicidad relativamente baja, bien utilizado, y es económico. Eso también es un punto importante. En cuanto al mecanismo de acción, actúa en el receptor GABA-A y lo que hace es aumentando la corriente postsináptica de este neurotransmisor, y lo que hace además también es disminuir la excitabilidad mediada por glutamato. Es importante que el fenobarbital aumenta la duración de apertura del canal, y justamente es importante porque no aumenta la conductancia o la frecuencia de ráfaga, sino la duración. Y es importante también que sepan que los barbitúricos a altas dosis pueden generar la apertura del canal independientemente de GABA. El fenobarbital tiene dos principales vías de administración, que es la vía oral y la vía endovenosa. Tengan en cuenta que tiene una muy buena biodisponibilidad por vía oral. En cuanto a la unión a proteínas plasmáticas es media, entre un 40 y un 60%. Lo importante acá es que un 25% de la dosis se elimina de manera inalterada por vía renal, y es importante porque es un mecanismo de excreción renal pH dependiente. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Tengan en cuenta que todo el resto de la droga, el 75% que no es eliminado inalterado, es metabolizado por enzimas microsomales hepáticas y principalmente, y acá viene lo importante, por el CYP2C9, con un poquito de menor metabolismo por el CYP2C19 y el 2E1,
Pero algo clave del fenobarbital, recuerden que es un gran inductor enzimático, y principalmente de la glucoroniltransferasa y de las subfamilias del CYP2C y el CYP3A4. Esto es muy importante porque los fármacos que son metabolizados por estas enzimas pueden degradarse rápidamente cuando se administran con el fenobarbital, y el ejemplo más claro es el de las anticonceptivas orales, que son metabolizadas por el CYP3A4, tienen una altísima interacción a ese nivel. Otro dato importante del fenobarbital es que justamente es el antiepiléptico con la vida media más larga de todas, de entre 75 y 120 horas. En niños es un poquito más corta, pero en neonatos puede llegar hasta 400 horas. Y algo muy importante, que justamente la combinación de bicarbonato sódico con diuresis forzada, justamente alcalinizar la orina, lo que hace es aumentar la excreción renal. Así que esto es importante que se lo lleven. Los efectos adversos del fenobarbital, el principal es la sedación, y es el efecto indeseado más frecuente. Y es importante que aparece en casi todos los pacientes, y más que nada al inicio de la terapia, pero lo bueno es que la tolerancia se desarrolla bastante rápido. En cuanto al nistagmo y a la ataxia, se producen más que nada en dosis excesivas. Por lo que están viendo ahí, tienen un nivel terapéutico hasta más bajo que otros anticonvulsivantes. Lo bueno es que tenemos un mecanismo para aumentar la eliminación del fenobarbital en caso de intoxicaciones, como se los había comentado en la diapo anterior, que es el hecho de alcalinizar la orina. El fenobarbital también puede producir irritabilidad e hiperactividad, y en los chicos, si se utiliza, puede haber cambios en el comportamiento, y en los ancianos puede generar confusión. También puede generar un sarpullido escarlatiniforme, morbiliforme, y es importante que esto es algo bastante frecuente entre el 2 y el 3% de los pacientes que están con fenobarbital. También se ha visto que puede generar hipoprotrombinemia con hemorragia, más que nada en los recién nacidos, que más que nada en madres que recibieron fenobarbital durante el embarazo. Lo bueno es que la vitamina K corrige este defecto. Y también, muy parecido a la fenitoína, puede generar anemia megaloblástica, que responde al ácido fólico, y osteomalacia, que responde a vitamina D. Eso es lo bueno, que los efectos adversos responden a la terapéutica. Y es importante que estos últimos dos se producen más que nada en terapéuticas bastante crónicas. Es importante que tiene muchísimas interacciones, principalmente con inductores e inhibidores enzimáticos, y además que es el gran inductor enzimático, dado que reduce la eficacia de estrógenos, progestágenos, de todos los que son los antirretrovirales, los anticoagulantes orales, un montón de fármacos que justamente son muy importantes y pueden generar interacciones de gran relevancia farmacocinética y farmacodinámica, así que está bueno tenerlo en cuenta. Otras interacciones no tanto farmacocinéticas sino más farmacodinámicas es que justamente el alcohol puede potenciar el efecto sedante, y los derivados morfínicos, las benzodiazepinas o los ansiolíticos, antidepresivos, antagonistas de los receptores H1 pueden empeorar, ¿sí?, el efecto propio depresor del sistema nervioso central que tienen los barbitúricos. Justamente se pueden potenciar estos efectos. En cuanto a las contraindicaciones del fenobarbital, tengan en cuenta que no se utiliza para crisis de ausencia ni tampoco para espasmos juveniles, porque justamente hasta las puede empeorar. No se recomienda en lactancia ni embarazo, ni tampoco en pacientes con enfermedad hepática. Y obviamente mucho cuidado con las interacciones medicamentosas, que si quisiera podría poner una lista interminable de la cantidad de fármacos que disminuyen sus concentraciones plasmáticas, y no solo eso, sino que al disminuir sus concentraciones plasmáticas disminuyen su eficacia terapéutica a causa de la inducción por el fenobarbital. Y en cuanto a las indicaciones, es útil en crisis focales, en crisis tónico-clónicas y epilepsias mioclónicas juveniles, y es muy útil en las crisis neonatales e infantiles. En cuanto a las benzodiazepinas, tengan en cuenta que ya tuvieron la clase con la doctora Roperti de estos fármacos. Vamos a recordar un poco el mecanismo de acción y nombrarles principalmente sus usos y cuáles se utilizan.
En cuanto al mecanismo de acción, actúan sobre el canal GABA también, al igual que los barbitúricos, pero en este caso lo que hacen es aumentar la frecuencia de apertura del canal. Es importante también que sepan que es muy limitado su uso como anticonvulsivantes por dos cosas. La primera es que justamente tiene efectos sedantes muy importantes, ¿sí? A las dosis que se utilizan como anticonvulsivantes. Y después lo otro es que generan tolerancia al efecto convulsivante. ¿Qué significa? Que por ahí la convulsión que en un primer momento pudo haber respondido a benzodiazepinas reaparece a los pocos meses. Entonces, por estas limitaciones, las benzodiazepinas como se utilizan poco para tratar crónicamente la epilepsia. Las que se utilizan, las que más se utilizan, ¿sí? Son el diazepam, el lorazepam y el midazolam, y se utilizan en el contexto del estatus epiléptico. O sea, son primera línea. O sea, estatus epiléptico es una emergencia neurológica, ya lo vamos a ver al final de la clase, pero son primera línea, son de las más efectivas para justamente detener la convulsión de manera rápida y eficaz. Y las que se utilizan son esas tres. Principalmente el diazepam y el lorazepam, que tienen tanto su presentación endovenosa como intramuscular. El midazolam también se puede utilizar, el tema es que el midazolam por vía endovenosa es bastante depresor del sistema nervioso central y puede generar también depresión respiratoria, así que sí se puede el midazolam, si estamos por ahí en un ámbito no hospitalario, ¿sí? Y es lo único que tenemos, se puede administrar por vía intramuscular, ¿sí? Para poder detener la convulsión. Acá les dejo la clasificación que les había hecho la doctora Roperti en su clase, donde las podemos dividir tanto por su liposolubilidad, por su vía media. Las de vía media corta tenemos al midazolam y al oxazepam, donde tiene una vía de entre 6 a 12 horas, siendo el midazolam menor a 6 horas, es de ultra corta. En cuanto a la vía media intermedia, de 12 a 24 horas, tenemos al alprazolam, al lorazepam y al bromazepam. Y de vida media larga, más de 24 horas, tenemos al clonazepam y al diazepam. Es importante también que se pueden dividir por su liposolubilidad, de más liposolubles a menos liposolubles, donde ya un poco lo había adelantado, pero tenemos al midazolam y al diazepam con las drogas más liposolubles, y como liposolubilidad intermedia al lorazepam y al alprazolam, y como menos liposolubles al clona y al bromazepam. El valproato es de los fármacos más importantes de la clase. Tengan en cuenta que es un anticonvulsivante de amplio espectro, que es de primera línea, ¿sí? En un montón de convulsiones que ya vamos a ir viendo. Es importante que además se utiliza como estabilizador del ánimo en pacientes con trastorno bipolar, y también se utiliza como tratamiento profiláctico de migraña. Tengan en cuenta que las propiedades anticonvulsivantes del ácido valproico se terminaron descubriendo de casualidad cuando se empleó como vehículo mientras se estaban investigando otros compuestos para tratar las convulsiones. En cuanto a su mecanismo de acción, tiene varios, pero los vamos a ir desglosando de a poco. Primero, inhibe reversiblemente la GABA transaminasa, ¿sí? Enzima que se encargaba de transformar GABA en semialdehído succínico. También inhibe reversiblemente la semialdehído succínico deshidrogenasa, como habíamos adelantado, es una enzima del ciclo de Krebs, y estimula, ¿sí?, a la glutamato de carboxilasa, que pasa de glutamato a GABA. Entonces, por tres vías diferentes aumentan la biodisponibilidad de la cantidad de GABA a nivel del sistema nervioso central en un 30%. Además, lo que hace como extra, ¿sí?, es un potente inhibidor de la histona desacetilasa. Es importante que parte de su actividad anticonvulsivante se debe a su capacidad de modular la expresión génica a través de ese mecanismo. Y también inhibe los canales de sodio voltaje dependiente y también los canales de calcio, que es un mecanismo que comparte con la etosuximida en las neuronas talámicas. El ácido valproico en sí, como su forma aniónica, no se administra por vía oral porque justamente es muy irritante para la vía digestiva. Entonces lo que hace es administrarse como divalproato, ¿sí?, en forma de sales con o sodio o con magnesio. También tiene su administración por vía endovenosa. Es importante que tiene una muy buena biodisponibilidad por vía oral, y el pico plasmático suele ocurrir entre las 2 y las 5 horas. Esto obviamente puede verse retrasado por las formulaciones de liberación prolongada y también por las comidas que retrasan su absorción. En cuanto a la unión de proteínas plasmáticas, tengan en cuenta que es sitio de interacciones, porque justamente tiene una alta unión de proteínas plasmáticas, alrededor del 90%.
Y es importante que tengan en cuenta que el valproato sufre un metabolismo hepático extenso, entre un 90 y un 95%, siendo excretado por vía renal solo el 5% inalterado. El metabolismo hepático es principalmente por la glucoroninotransferasa y por beta oxidación como dos vías principales, aunque también puede ser sustrato del CYP12-9 y del 12-19. Ahora, lo importante de esto es que justamente es un inhibidor importantísimo, ¿sí?, del CYP12-9 y tiene una vida media aproximadamente de 15 a 18 horas. Ahora, es importante esa inhibición del CYP12-9 y también su unión a proteínas plasmáticas, porque van a ser los dos ejes de la gran cantidad de interacciones que tiene el valproato. Si vamos a hablar de los efectos adversos del valproato, podemos citar a los gastrointestinales, que justamente pueden disminuir su intensidad con las formulaciones que tienen liberación prolongada. Se ha visto un aumento de peso, alopecia y temblor fino. Se ha asociado a plaquetopenia, es muy importante la hepatotoxicidad, ¿sí? Todo esto suele ser dosis dependiente. Ahora hay algunos efectos adversos que suelen ser dosis independientes, como por ejemplo el rash y la eosinofilia, que ocurre entre los primeros meses del tratamiento. Además, se ha visto que está asociado a pancreatitis, a poliquistosis ovárica y a trastornos hormonales, más que nada en mujeres jóvenes, y es un importante teratogénico, dado que genera defectos en el tubo neural. En cuanto a la intoxicación, los niveles terapéuticos esperables dentro de lo que es los niveles de valproato en sangre es entre 30 y 100 microgramos mililitro, y es importante que cuando se superan esos niveles suelen aparecer la sedación, la ataxia y el temblor, que son los primeros indicativos de una intoxicación con valproato. Como podrán ver, las interacciones del valproato son muchas y la gran mayoría que les dejamos en estas diapositivas son justamente las de esta misma clase y también las del tercer parcial, pero sepan que hay muchísimas más. Entonces acá les dejamos las más importantes a nuestro parecer para este parcial. Podemos ver que por la inhibición del CYP12-9 puede aumentar las concentraciones plasmáticas de carbamazepina, de lamotrigina. Es importante que aumenta mucho la concentración plasmática de lamotrigina, hasta en un 200%. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con los efectos adversos de la lamotrigina en altas concentraciones. También justamente aumenta la concentración de fenitoína, de fenobarbital, de clonazepam, de los antidepresivos, los antipsicóticos. Cuidado con la clozapina, que puede terminar generando en altas dosis una encefalopatía hepática, y antirretrovirales. Además, justamente recuerden que también es metabolizado por el CYP, entonces otros inhibidores enzimáticos como la cimetidina, la eritromicina, los inhibidores clásicos del CYP como los azoles pueden terminar aumentando la valproemia. En cuanto a la unión a proteínas plasmáticas, tengan en cuenta que puede ser desplazado o desplazar a otras drogas que tengan también alta unión a proteínas plasmáticas. Lo que ocurre con el ácido acetil salicílico y el naproxeno es que pueden terminar desplazando al ácido valproico de su unión a proteínas plasmáticas, y la warfarina y el diazepam pueden ser desplazados por el ácido valproico de su unión a proteínas plasmáticas, así que hay que tener en cuenta que pueden aumentar la chance de sangrados o también aumentar los efectos adversos del diazepam a dosis más altas en sí, por su aumento de la fracción libre. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, tengan en cuenta que el efecto sedante puede potenciarse con otros depresores del sistema nervioso central. En cuanto a su efecto antimaníaco y antirrecurrencial, que lo vamos a ver también en dos diapositivas, se puede potenciar la acción con otros antirrecurrenciales. Se puede potenciar la hepatotoxicidad con otros fármacos hepatotóxicos como la isoniazida, el paracetamol, la carbamazepina, y tengan en cuenta que no es algo fármaco dinámico per se, pero es muy embriotóxico, así que se puede potenciar la embriotoxicidad con otros fármacos que también generan alteraciones de este nivel, como justamente la fenitoína.
Como les había anticipado, el ácido valproico, en cuanto a efecto estabilizante del ánimo, tiene un mecanismo de acción, postulados de mecanismo de acción muy parecidos al litio. Obviamente que estamos en la clase de anticonvulsivantes, pero no, quería que se vayan a esta clase sin que lo tengan. En cuanto a los mecanismos postulados de efecto estabilizante del ánimo, tenemos la inhibición de la PKC, también tenemos la inhibición de la glucógeno-sintasa quinasa 3 beta, ¿sí? Tenemos la estimulación y el aumento de la expresión del BCL2, que recuerden que es un factor antiapoptótico. También aumentan la actividad del factor AP1, ¿sí? Que justamente genera efectos de neuroplasticidad, y también disminuye la expresión de las proteínas Marx, al igual que el litio. Pasamos entonces a otro fármaco que también favorece la neurotransmisión GABAérgica, que es la vigatravina. La vigatravina es bastante sencillo, es un análogo de GABA que justamente está diseñado como un inhibidor irreversible específico de la GABA transaminasa, que es la enzima responsable del metabolismo de GABA. Entonces lo que vamos a lograr es el aumento sostenido de las concentraciones extracelulares de GABA en el cerebro, y justamente da como resultado un aumento de GABA y una transmisión GABAérgica potenciada. La vigatravina en sí es efectiva en los tratamientos de las crisis focales. Tengan en cuenta que no son útiles para las crisis generalizadas, y se puede usar también para los espasmos infantiles. Ojo, tengan en cuenta que es una droga que se reserva en sí para pacientes con convulsiones refractarias y otros tratamientos, porque tiene un efecto adverso muy importante, que es la pérdida visual irreversible, ¿sí? Así que nada, es algo a tener en cuenta. La farmacocinética de la vigatravina es bastante sencilla. Tengan en cuenta que se administra por vía oral, con una muy buena biodisponibilidad, alcanzando concentraciones máximas entre la hora y media. Y tengan en cuenta que la presencia de alimentos prolonga la absorción, pero tengan en cuenta que la biodisponibilidad es la misma, solamente que se absorbe de manera más lenta. Tiene una unión a proteínas plasmáticas entre el 40 y el 60%. No se metaboliza, se excreta sin metabolizar por el riñón. Justamente debemos reducir la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Tiene una vida media entre 6 a 8 horas, pero los efectos farmacodinámicos son más prolongados que esa vida media y no se correlacionan bien con la vida media en plasma. Así que eso también es otro punto a tener en cuenta. Eso sí, tengan en cuenta que es un inductor del CYP12-9, y como ya venimos hablando de la clase, esto puede generar algunas interacciones. Si hablamos de los efectos adversos de la vigatravina, claramente el más importante y el que quiero que recuerden es que justamente genera una disfunción irreversible de la retina. Los pacientes lo que hacen es van desarrollando una vasoconstricción bilateral, que lo que hace es disminuir el campo visual. A menudo es asintomático, aunque pueden tener algunos sectores de escotomas, pero puede terminar siendo incapacitante y justamente terminar en la disfunción totalmente irreversible de la retina, principalmente la retina central. Es importante que el inicio de la pérdida de la visión suele ocurrir a las pocas semanas de haber comenzado el tratamiento, pero también puede ocurrir tras meses o años de utilizarlo. Entonces tiene el aviso en la caja de la FDA que justamente es una droga peligrosa, y tengan en cuenta que por todo lo que les estoy comentando se suele reservar para los pacientes que ya han suspendido varias terapéuticas alternativas. Por eso justamente la visión de los pacientes que reciben vigatravina deberían hacer una consulta con el oftalmólogo tanto al inicio de la terapia como también con regularidad durante y después de un curso terapéutico con vigatravina. Después el resto de los efectos adversos, el aumento de peso, la somnolencia, la fatiga, la hiperactividad a altas dosis, como todo anticonvulsivante, puede generar convulsiones, y también tengan en cuenta que es teratogénico. En cuanto a las interacciones, muy parecido a los fármacos que habíamos visto que eran inductores del CYP12-9, así que son interacciones repetidas ya. Y en cuanto a las indicaciones, se reserva más que nada para espasmos infantiles en niños menores de 2 años, especialmente los que son causados por la esclerosis tuberosa. Tengan en cuenta que la esclerosis tuberosa es un trastorno genético que lo que hace es afectar a múltiples órganos, entre ellos la piel, los riñones, el corazón, los pulmones y obviamente el sistema nervioso central.
lo que hace esta afección es justamente que haya tumores en el cerebro, y esos tumores tienen, por eso se llama tuberosa, porque hay una apariencia de tubérculo raíz, y justamente generan focos epileptógenos, ¿sí? Entonces, nada, son bastante útiles para este tipo de epilepsias o de espasmos, y también, como les había comentado, son útiles para convulsiones refractarias a otros tratamientos. La tiagabina es otro fármaco que favorece la neurotransmisión GABAérgica. Es un inhibidor del transportador de GABA, el GAT1, y lo que hace justamente es reducir la captación de GABA en las neuronas y en la glía, y lo que va a hacer es prolongar el tiempo de permanencia de GABA en el espacio intersináptico, donde justamente va a poder actuar sobre los receptores GABA. Tengan en cuenta que es un inhibidor que no está activo sistémicamente, sino que justamente es altamente selectivo por la isoforma GAT1, ¿sí? Que está expresado abundantemente en el cerebro y tiene casi ninguna actividad con los otros receptores GABA dependientes, que son el GAT2 y el GAT3. Así que ese es el mecanismo de acción tan selectivo y específico que tiene la tiagabina, y la razón por la cual se lo usa como anticonvulsivante. En cuanto a la farmacocinética de la tiagabina, es muy parecida a la vigatravina. También se administra por vía oral, tiene una alta biodisponibilidad de casi del 100%, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas y tiene una vida media entre 6 a 8 horas. Ahora, es importante que se metaboliza por el CYP3A4, así que en presencia de inductores o inhibidores enzimáticos puede aumentar o disminuir esta vida media. Muy parecido a lo que pasaba con la vigatravina, que los alimentos lo que hacen es disminuir la concentración plasmática máxima, pero en sí no la biodisponibilidad total, sino que lo que hacen es retrasar la absorción. Por eso, justamente para evitar los efectos adversos de esta medicación, se puede consumir con los alimentos. En cuanto a la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal, estaría bueno ajustar las dosis de este fármaco en este paciente. Y la eliminación se produce principalmente por heces, pero un 25% es por orina. Los efectos adversos de la tiagabina, tengan en cuenta que son bastante importantes, y que la poca eficacia comparada con los otros fármacos que venimos viendo en la clase hacen que su uso esté bastante limitado a convulsiones refractarias a otros tratamientos. En cuanto a las interacciones principales de estos fármacos, son, como había adelantado, tanto con inductores como inhibidores enzimáticos. Y los efectos adversos de la tiagabina incluyen nerviosismo, mareos, temblor y dificultad para concentrarse. Y lo que se ve en las intoxicaciones sí es la confusión, la somnolencia y la ataxia. Es importante claramente suspender este fármaco cuando aparecen signos de toxicidad. Y se ha descrito la aparición de erupciones, que es un efecto adverso de tipo idiosincrático. Como última parte de la clase, vamos a terminar con los fármacos que tienen mecanismos combinados y algunos mecanismos extra que no vimos todavía. Y comenzamos con el topiramato, que justamente, como verán en esta diapositiva, tiene múltiples mecanismos de acción propuestos. Los principales son el bloqueo de los canales de sodio y los canales de calcio. También estimula las corrientes de potasio hiperpolarizantes y aumenta la actividad GABAérgica, mejorando las corrientes postsinápticas del receptor GABA principalmente. Además, inhibe corriente de calcio mediadas por receptores AMPA, que son glutamatérgicos en los astrocitos. Entonces, justamente por estos 4 mecanismos terminamos favoreciendo la neurotransmisión inhibitoria. Como cosa extra que estaría bueno que sepan es que es un inhibidor débil de las isoenzimas 2 y la isoenzima 4 de la anhidrasa carbónica, pero es importante que no explica para nada los efectos anticonvulsivantes, pero en cuanto a los efectos adversos puede terminar causando acidosis metabólica, que puede ser bastante importante. Y se ha visto, ¿sí? Se ha demostrado que justamente tiene un cierto efecto neuroprotector en las áreas hipocampales CA1 y CA3 y del giro dentado, porque justamente interfiere con la producción de óxido nítrico, reduciendo el daño oxidativo de esta región cerebral. Si nosotros nos ponemos a analizar la farmacocinética del topiramato, tenemos que comentar que se absorbe de manera muy eficaz por vía oral, con una biodisponibilidad de aproximadamente el 80-90%. Tiene una
bajísima unión a proteínas plasmáticas, entre un 10 y un 20%, y se excreta casi el 80% en gran medida, sin cambios por riñón. Tengan en cuenta que una pequeña fracción del topiramato se termina metabolizando por el hígado, ¿sí? Por hidroxilaciones, por hidrólisis y por glucuronidación. Eso es importante porque justamente cuando se administra conjuntamente el topiramato con anticonceptivos orales que contengan etinilestradiol, es importante que se reducen las concentraciones plasmáticas de principalmente el componente estrogénico. Entonces se sugiere aumentar la dosis de los anticonceptivos si estamos haciendo tratamiento en conjunto con el topiramato. La vida media del topiramato es aproximadamente un día, pero en tratamiento crónico disminuye a más o menos 15 horas. Por suerte el topiramato es bien tolerado. Los efectos relacionados por ahí con la dosis y que con frecuencia ocurren las primeras 4 semanas son la somnolencia, la fatiga, la pérdida de peso, que puede ser importante, hasta un 5% del peso corporal, y el nerviosismo. También es importante que puede precipitar lo que son los cálculos renales, ¿sí? Más que nada este efecto se relaciona con la inhibición de la anhidrasa carbónica. También se ha relacionado al topiramato con la miopía aguda y el glaucoma de ángulo cerrado, que justamente puede requerir la retirada inmediata del fármaco. Y también en algunos pacientes se ha visto que la inhibición de la anhidrasa carbónica puede asociarse a una reducción del bicarbonato sérico, que en sí suele ser asintomática, pero puede llegar a síntomas bastante inespecíficos como náuseas, vómitos, anorexia, como para tenerlo en cuenta. En cuanto a la intoxicación, los primeros signos de intoxicación son la disminución de la agudeza visual, la confusión y obviamente siempre aparecen las convulsiones. Y en cuanto a las interacciones, principalmente con los anticonceptivos hormonales combinados, más que nada, como ya lo había comentado en la diapo anterior, porque comparten el metabolismo. El topiramato está contraindicado, más que nada en el primer trimestre de embarazo, en la lactancia, en insuficiencia hepática y en insuficiencia renal. En cuanto a las indicaciones de este fármaco, tenemos que es útil, muy parecido al valproate y la carbamazepina, en chicos para las epilepsias mioclónicas juveniles. Además también es muy útil para las convulsiones tónico-clónicas refractarias al tratamiento. Tiene cierta utilidad en el síndrome de Lennox-Gastaut, que es eso, justamente es una encefalopatía epiléptica catastrófica de inicio en la infancia, que cursa con algunas características clínicas definidas, una por justamente la presencia de múltiples tipos de crisis epilépticas, más que nada tónicas, y el otro es el acompañante de un deterioro cognitivo severo y asociación a justamente cambios conductuales. Y también es útil en epilepsias focales refractarias. Como último fármaco de la clase tenemos al levetiracetam. El levetiracetam tiene un mecanismo distinto de acción que de los que veníamos viendo. Tengan en cuenta que se une selectivamente a la SB2A, que justamente es una proteína integral que funciona como facilitador de la exocitosis, en este caso del neurotransmisor excitador glutamato. Por eso justamente va a disminuir el tono excitatorio a nivel central. Además, como mecanismo extra, tiene que inhibir los canales de calcio de tipo N y también la liberación de calcio de las propias reservas intracelulares. El levetiracetam se puede administrar tanto por vía oral como por vía endovenosa y tiene la característica farmacocinética de que no se une a proteínas plasmáticas. En cuanto a la vida media, es de unas 6 a 8 horas, pero es importante que esta vida media se prolonga en pacientes de edad avanzada o con función renal disminuida. Por eso justamente otra parte importante de la farmacocinética es que el 95% de fármacos y también el metabolito inactivo que se genera en el hígado se terminan excretando por orina, por lo tanto es importante la función renal del paciente. Y está bueno porque una parte de las interacciones farmacocinéticas en este caso desaparecen porque como no induce ni es tampoco sustrato de alta afinidad en ninguna CYP, ni tampoco enzimas de la glucuronidación, como veníamos viendo con los otros antiepilépticos, carece de interacciones a este nivel, entonces es muy importante en pacientes polimedicados que se le pueda agregar al esquema levetiracetam con muy pocas interacciones.
En cuanto a los efectos adversos, los más comunes son la somnolencia, la ataxia, la astenia, los mareos, ¿sí? Se ha visto y reportado cambios en el comportamiento y en el humor. Hay efectos que son menos comunes pero son más graves, como la irritabilidad, la agresión, ¿sí? O la habilidad emocional, que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Como habíamos adelantado, tiene pocas interacciones de significancia clínica. Y en cuanto a las indicaciones, tenemos a las crisis focales en adultos y en chicos, a las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias y también a la epilepsia mioclónica juvenil. Último tema de la clase, que va a ser estatus epiléptico. Estatus epiléptico se define clínicamente como convulsiones anormalmente prolongadas o repetitivas. Tradicionalmente, el estatus epiléptico convulsivo se definía como 30 minutos de o actividad convulsiva continua o 2 o más convulsiones secuenciales sin recuperación completa de la conciencia entre las convulsiones. Hoy en día se puede ver que se puede clasificar de otra manera y se puede presentar de varias maneras, como justamente o estado epiléptico convulsivo, que consiste en crisis tónico-clónicas generalizadas repetidas con alta depresión posictal persistente, de justamente la función neurológica entre las convulsiones. Tenemos el estado epiléptico no convulsivo, que es un cambio persistente en el comportamiento o procesos mentales con un electroencefalograma epileptiforme continuo, pero no suele tener signos motores importantes. Y también tenemos el estatus epiléptico focal, que puede ser con o sin conciencia alterada. Lo importante de esto, no tanto la definición y los estados, que esto es más de neurología, es que justamente el estatus epiléptico convulsivo es una emergencia con peligro de vida y requiere tratamiento inmediato, que tiene una mortalidad de 20%, ¿sí?, si no es tratado. Tengan en cuenta que el abordaje de un paciente con estatus epiléptico tiene que ser individualizado y va a depender del estatus epiléptico y de sus causas. Es importante que, como habíamos remarcado, es una emergencia médica con riesgo de vida y todas las medidas deben ser tomadas de manera muy cauciosa. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es buscar causas que tengan tratamiento específicos y de manera precoz, como por ejemplo las alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemia, cetoacidosis, infección del sistema nervioso central, tumores cerebrales, patología cerebrovascular. Todas son causas que pueden generar convulsiones y pueden ser revertidas de manera rápida. Es importante que vamos a empezar ahora a hablar de las fases, ¿sí? Pero lo más importante antes de empezar es la fase de estabilización, que es asegurar la vía aérea, ¿sí?, el ABCD, colocar una vía endovenosa, monitorizar la función cardiorrespiratoria, hacer una medición de glucemia, porque muchas veces la hipoglucemia puede ser una causa de convulsiones, así que si está baja, administramos tiamina, suero glucosado, y si no tenemos glucagón. Y ya pasamos a la fase 2, que son los fármacos de primera línea, ¿sí?, de 5 a 10 minutos de estatus, terapia de primera línea para el estatus, que son las benzodiazepinas, que justamente había nombrado un poco antes, que actúan de manera muy rápida y muy eficaz. Podemos elegir entre el diazepam, el lorazepam o el midazolam, ¿sí? Son terapéuticas igualmente válidas. Es importante que cuando estamos en este punto tenemos que avisar a los residentes de guardia de neurología, ¿sí? Y ya cuando pasan más de 10 minutos pasamos a lo que se llama fase de segunda línea, ¿sí? Que tengan en cuenta que ya en los primeros 30 minutos, si es un estado establecido, hay daño neurológico. Así que es muy importante ya pasar a los fármacos de segunda línea, que son o la fenitoína, o el valproato, o el levetiracetam. Ahora, si nosotros seguimos, ¿sí?, si nosotros seguimos con este estatus epiléptico, ya tenemos que avisar a terapia intensiva y pasar a fármacos no ya antipilépticos en sí, sino que también tienen cierto efecto sedante, y justamente dentro de ellos está el propofol, que es un anestésico general. Entonces ya tenemos que hacerlo todo esto en terapia intensiva. Recuerden que se llama estado refractario al estatus epiléptico, que persiste a pesar de tener benzodiazepinas y además un segundo fármaco antipiléptico, y el estado super refractario es el que persiste por más de 24 horas y tras la administración de anestésicos generales. Por lo tanto, ya en el cuarto nivel, o sea, terapia de tercera línea, tenemos o al midazolam, o al propofol, o al tiopental.
es importante que, justamente por todo lo que estuve diciendo, tengan en cuenta esta emergencia neurológica en su cabeza a la hora de estar en una guardia, o por lo menos estar de practicantes, tenerlo como que se debe actuar de manera muy rápida y de manera eficaz. Como para finalizar un apartado de antiepilépticos y el embarazo, tengan en cuenta que los antiepilépticos tienen diversas implicancias en la salud de las mujeres, y más que nada los problemas que se incluyen son tres. Primero, las interacciones con anticonceptivos orales. Después, los posibles efectos teratogénicos que pueden tener los anticonvulsivantes. Y por último, los efectos sobre el propio metabolismo de la vitamina K en las mujeres embarazadas. Entonces, la evidencia sugiere que la gran mayoría de los anticonvulsivantes tienen efectos teratogénicos. Además, justamente esto se suma a que los bebés de madres epilépticas tienen un gran riesgo de casi el doble de tener malformaciones congénitas mayores que los descendientes de madres no epilépticas. Y tengan en cuenta que algunas malformaciones son muy graves, como defectos cardiogénicos, defectos en el tubo neural, labio leporino, paladar hendido. Entonces, nada, es algo a tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a ir un poco a los antiepilépticos, porque en sí también la convulsión, la epilepsia en una embarazada es también grave, corre riesgo la vida de ella y la vida del bebé, ¿sí? Entonces, la fenitoína, la carbamazepina, el valproato, el fenobarbital, ¿sí? Y la lamotrigina son los fármacos más teratogénicos, ¿sí? Y tengan en cuenta que los nuevos antiepilépticos tienen efectos teratogénicos en animales, pero tengan en cuenta que no están claros si tales efectos ocurren en humanos. Por lo tanto, es importante que si nosotros tenemos que elegir un fármaco antiepiléptico, por ahí vamos a los más nuevos. Más que nada que se queden con esa idea en sí. No está estandarizado en ningún lugar qué antiepiléptico utilizar en el embarazo, pero tienen que tener en cuenta ciertos puntos para por lo menos partir desde ahí. Es importante que también las mujeres que por ahí recibieron algún fármaco que induzca el CIP sea asociado con déficit de vitamina K en el recién nacido, y que lo que puede dar lugar a una coagulopatía y una hemorragia intracerebral. Entonces, obviamente el tratamiento termina siendo vitamina K, por suerte, no es tampoco tan grave, pero hay que tenerlo en cuenta porque, como vieron, en esta clase hay muchos fármacos inductores. Les queremos agradecer por haber escuchado nuestra clase. Acá les dejamos nuestros mails por si tienen alguna duda y nos estamos viendo en el turno. Que tengan buena semana.